Señores, muy buenas tardes, señores ingenieros. A nombre del capítulo de la Ingeniería Eléctrica, nuestro presidente es el ingeniero José Torres, y a nombre mío el ingeniero Alberto Alvarado, como miembro vocal del capítulo, vamos a tratar un tema de una charla técnica virtual, que es el sistema de prevención de explosión e incendios en transformadores de potencia. El mismo que será por medio del expositor, el ingeniero Amit, Kumar, Jaiman, ingeniero eléctrico de la Universidad de Rajasthan, Jaipur, India, con más de 10 años de experiencia en el rubro eléctrico. Tiene experiencia como soporte técnico, jefe de producto y training customer. Actualmente es el gerente de marketing a nivel global del CTR, liderado negocios en India, Europa, Sudamérica, Malasia, Indonesia y Filipinas. La traducción propia estará del ingeniero Diego Rodríguez, de la empresa Electroworker. Ante todo, le damos la bienvenida. Welcome, engineer, and continue, please. Thank you. Okay, thank you everybody. Thank you for giving me this opportunity to make a presentation in front of you. So I'm going to make a presentation on explosion prevention and fire extinguishing systems for transformers and reactors. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por darnos el tiempo de dar esta presentación, esta charla técnica. Como se mencionó anteriormente, el tema a tratar hoy día es el sistema de prevención de explosión e incendio en transformadores de potencia. Before going into the details of our presentation, I would just like to quickly go through our company profile. Okay, so here we can see this is our head office in Pune. Pune is a city which is located near to Mumbai. Mumbai is one of the largest city of the India. So our head office is in Pune. Antes de entrar en mayor detalle en la presentación, primero vamos a hacer una breve introducción a lo que es CTR, cuyas oficinas principales se encuentran en la ciudad de Pune. Pune es una ciudad que está cerca a Mumbai, que es la ciudad más grande de la India. Then we have our second plant in Aurangabad city. It's also near to Mumbai. Bueno, asimismo, tenemos una segunda planta en la ciudad de Aurangabad, la cual también está cerca a Mumbai. And then we have one more plant in Nashik, India. Y por último, una tercera planta en Nashik. We also have our research and development centers where we test the electrical equipments. We have our own laboratory, which is recognized by Government of India. Un punto muy importante es que CTR cuenta con su propio laboratorio, su centro de investigación y desarrollo, reconocido por el Congreso de India. We established in 1966, so we are 52 years old engineering company, which are involved in manufacturing and selling of electrical accessories for power and distribution transformers. Nos establecimos en 1966, eso quiere decir que llevamos más de 50 años en el mercado de experiencia, proveyendo no solo estos sistemas de distribución contra incendios, sino también accesorios para los transformadores de potencia. We are ISO certified company. Somos una empresa certificada a nivel ISO. So I will just like to share one thing, that how
the name CTR comes. Okay, we started our business in 1966 with the three products basically. This means C, so CTR, C means capacitors, T for tap changers, and R for radiators. Bueno, como comenté anteriormente, empezamos en el año 1966 y quisiera comentarles cómo nace el nombre de CTR. Como pueden ver, CTR viene de las siglas capacitors, de capacitores, tap changers, los conmutadores, y R de radiators o radiadores, que fueron los tres productos principales que inicialmente CTR fabricaba y comercializaba. Then in 1996 we started production of one explosion prevention and fire extinguishing systems for transformer and reactors, about which I will explain you in details. Y en 1996 comenzamos con la fabricación de los sistemas de prevención y explosión de incendio en transformadores de potencia, los cuales tocaremos a mayor detalle más adelante. Okay. So we have the technical know-how from the world leaders in the market. If you see, initially for the tap changers, we have the technical expertise from English Electric, which is a UK-based company. Tenemos el know-how, conocimiento de los líderes mundiales, como por ejemplo los conmutadores de taps proveniente de la empresa inglesa English Electric. Then for the radiators, we have the technical expertise from the German-based company. Para el caso de los radiadores tenemos el expertise, conocimiento de la empresa alemana. And capacitor is a Swiss-based company. We also manufacture capacitors. So the technical expertise from the Swiss-based company. CTR también fabrica capacitores, cuyo todo ingeniería, conocimiento y know-how proviene de empresa suiza. And this transformer explosion prevention and fire extinguishing systems, we have the technical know-how from Elin, which is an Austrian company. Y por último, sobre el sistema de prevención de explosión e incendio en transformadores, proveniente de la empresa Elin de Austria. Okay, so this is the presence in India. We have offices in entire India. We cover all the parts of India. And as I already told you, we have 3 manufacturing facilities which are in Nashik, Pune and Aurangabad. Como pueden ver en el mapa, tenemos oficinas y presencia en la mayor parte de India, con las 3 oficinas principales en Nashik, Aurangabad y Pune. Okay. And this is the global presence we have. We are exporting to more than 40 countries. Y nuestra presencia mundial está en más de 40 países. We are exporting to more than 40 countries, which includes Mexico, Ecuador, Peru, Venezuela, and many Latin American and South American countries. Exportamos a más de 40 países, en los que están incluidos México, Ecuador, Perú, por supuesto, Venezuela y Vietnam y todos los países que pueden ver. Okay, so now start with our product, explosion prevention and fire extinguishing system. Before I will go into the details of the presentation, I would just like to tell you why to protect the oil-filled transformer from explosion. So I'm going to show you some pictures of transformer fires so that you will have the idea how the transformer fire could be so dangerous. Es muy importante saber por qué se debe proteger el transformador de potencia de una explosión, así que pasaremos a ver algunas imágenes de accidentes para que puedan conocer un poco la magnitud y la gravedad de estos eventos. This is a picture showing the transformer fire in Ghana, Africa. En primer lugar tenemos una fotografía de un fuego en transformador en Ghana, en África. This is in Abu Dhabi. Esa es de Abu Dhabi. I'll show you the video also. Tenemos video.
Bueno, se puede ver la magnitud de la explosión que podría llegar a afectar las zonas aledañas, ¿no?, en la subestación. This is the transformer fire you can see in Toronto. This is one of the substations in Toronto, Canada. Podemos ver otro ejemplo en una subestación de Toronto, ubicada en Canadá. This is in New Jersey, US. Un ejemplo más en Nueva Jersey, en Estados Unidos. There's Texas, USA again. Nuevamente en Estados Unidos, un evento fue un transformador en Texas. Then it's a fire on reactors in Uganda, Africa. Esta es una fotografía de una explosión en los reactores y fuego, obviamente en Uganda, en África. I'll show you an interesting picture of a 400 kV 315 MVA transformer, where you can see this transformer was already protected by a water-based system, but you can see the condition of the transformer after the fire. Esta fotografía es muy interesante. Se trata de un transformador de 400 kV de 315 MVA, que pueden observar que tiene el sistema de protección en base a agua, los emulsificadores, pero a pesar de ello pueden observar el estado del transformador. So again the same thing, another transformer which caught fire, and there was a multi-fire system available, but it could not protect the transformer from fire, it could not extinguish the fire, and the transformer rendered beyond repair after the fire. Tenemos un ejemplo de un caso similar, un transformador protegido por un sistema de emulsificadores, sistema que no pudo proteger el transformador. Podemos ver cómo ha quedado el transformador, cuya reparación sería, después de este evento, sería nula. Here you can see all three bushings have damaged. Bushing is the weakest link in a transformer explosion. Como pueden ver en esta fotografía, son los bushings, que son el punto más débil en el transformador donde puede existir una explosión y fuego. This is the picture you can see here. The one transformer caught fire and a whole gantry comes down along with the transformer, and it also damaged the neighboring transformer. En esta imagen se puede ver que no solo el mismo transformador fue dañado, sino los equipos a su alrededor. Podemos ver inclusive que hasta el pórtico ha caído. This is the picture in India. Es una fotografía de India. Okay, so what are the reasons for explosion of transformer? Ahora, ¿cuáles son las razones por las que un transformador explota? See, the main reason for transformer fire is the insulation failure. Now, the insulation failure, it could be because of the vibrations or the loose mountings, the overload and switching surges, lightning surges, and there are a number of reasons for this. Ahora, la causa de una explosión de un transformador puede ser por una falla en el aislamiento debido a las vibraciones, un mal montaje, sobrecargas, caídas de rayos. En realidad las causas son muchas. So the sequence for the transformer explosion, you can see here in this slide. This is a very important slide. Please be carefully note that. So see, first of all, what will happen in the transformer is there is a short circuit. So because of that, the arcing takes place in the transformer. Entonces, esta es la secuencia de explosión en un transformador. Como pueden ver, se produce la falla, lo cual genera un cortocircuito, un arco dentro del aislamiento del tanque del transformador. Because of the arcing, continuous arcing, the transformer oil will heating up continuously, and the transformer oil which converts into the gases. Ahora, debido al arco, la temperatura del aceite comienza a elevarse rápidamente. Esto producirá que parte del aceite se convierta en gas, lo que aumentará la presión. And the pressure will start building up because the oil is converting into the gases, and the gas requires more space than the oil. So that's why your pressure inside the transformer will start building up, and what will happen once
its pressure exceeds the limit, then your transformer explodes from the weakest point, like bushings. Ahora, debido a que el aceite se está convirtiendo en gas, el espacio que necesita el gas va a ser mayor al del aceite, y eso va a causar que pueda haber una explosión en uno de los puntos más débiles, como pueden ser los bushings. And once the transformer explodes, what will happen? You have the hot oil, because in the transformer there was a continuously arcing, so hot oil is there, temperature is there, and because of your bushing has exploded or your transformer has exploded, the oil has come into the contact of the oxygen and it will start the fire. Ahora, debido a que el aceite se encuentra caliente, asimismo, bueno, tenemos el aceite caliente, las altas temperaturas. Si el transformador ha explotado, es decir, va a haber una abertura, por lo que el aceite caliente entrará en contacto con el oxígeno y tenemos los tres elementos para que se produzca el fuego. And the fire will spread due to the conservator oil also, because when there is an explosion in the transformer tank, there is a conservator which is having almost thousands of liters of oil. The conservator oil will come into the main tank, and that will increase the fire, or you can say spread the fire. So that conservator oil needs to be isolated. So that also we have to work on it. Ahora, debido a que sí tiene una abertura por la cual se está saliendo también el aceite del tanque conservador inmediatamente entrará al tanque principal del transformador, por lo que podría provocar más fuego. Por eso es necesario aislar el aceite del tanque conservador. So now, what are the available systems and technologies in the world? Ahora, ¿cuáles son los sistemas y tecnologías disponibles para la protección de los transformadores actualmente? See, there are two kind of systems for fire protection. First, which is only extinguishing system. They work only after the fire. And there is one which is for the explosion prevention and for the fire extinguishing. So in first category, we can say. Ahora, hay dos tipos de sistemas. El primer sistema son los sistemas de extinción, es decir, cuando el fuego ya se ha producido, y el otro sistema, que es el sistema de prevención y extinción. So in extinguishing system, which works only after fire, in that category you will find there's a multi-fire system, carbon dioxide systems, hydrant systems, and nitrogen systems. Whereas for the another category, which is for prevention and extinguishing both, only nitrogen system will work on that particular explosion and the fire. Ahora, para los sistemas de extinción tenemos los sistemas emulsificadores, dióxido de carbono, hidrantes y nitrógeno. Sin embargo, para los sistemas de prevención y extinción, el único método es el sistema de nitrógeno. So now, see, CTR designed a system which works proactively, and like if you see the earlier slides, I have shown you what are the sequence of explosion. So if you see, CTR system senses the fault at a very initial stage. So we provide the system which operate at only when the short circuiting starts inside the transformer. Como pueden ver en la secuencia de falla en el transformador que habíamos mostrado anteriormente, el sistema de CTR comienza a funcionar una vez que ya es detectada el cortocircuito. And then there is some technologies which are like rupture disc, but rupture disc operates once the pressure build up inside the transformer. Okay. Otros sistemas, como lo de disco de ruptura, operan solo cuando la presión dentro del transformador ha aumentado. And
we have the technical know-how from Elin. Elin technology was only to protect the transformer after fire, but we designed the system for the explosion prevention also. So our system works on two modes, prevention and extinguishing. Y para mencionarlo nuevamente, se tiene el expertise y conocimiento de la empresa austriaca Elin. Elin inicialmente solo había desarrollado el sistema para lo que es la extinción del fuego. Sin embargo, CTR desarrolló también la prevención de la explosión en el transformador. Es decir, es un sistema más completo. So these are the main components of our system. The first big panel you can see here. This is called fire extinguishing cubicle. This is placed near to the transformer and connects with the pipes. Bueno, podemos ver los principales componentes del sistema. En primer lugar tenemos al cubículo, podríamos decir el cubículo de extinción de fuego, que se ubica dentro de la asociación cerca al transformador y se conecta a él a través de tuberías. And there is a control box which gives the signal to this panel to operate. Tenemos la caja de controles que brinda las señales al panel que estamos señalando en este momento para operar. Then there is a signal box also which is installed in the side wall of the transformer. Hay una caja de señales asimismo que se instala en el muro, un cortafuegos del transformador. Then there are fire detectors which sense the fire in case of external fire and are installed on the top cover of the transformer, particularly near to the weakest points of the transformer like bushings, pressure relief device. Asimismo también cuenta con detectores de fuego para detectar fuego a nivel exterior que se coloca dentro en los puntos más débiles del transformador, que podrían ser los bushings, en la parte superior del equipo. Then this is very important, transformer conservator isolation valve. I explained you, because of the conservator oil is coming to the transformer tank, the fire will spread. But we provide this transformer conservator isolation valve which sends the abnormal flow of oil from conservator to main tank whenever there is a fire, and that time it blocks the conservator oil from the main transformer tank oil. El punto número 5 es muy importante porque se trata de la válvula de aislamiento del conservador del transformador. Como mencionamos anteriormente, al haber esparcimiento del aceite, el aceite del tanque conservador entraría nuevamente al transformador. Sin embargo, con esta válvula lo que se busca obtener es que este aceite no ingrese al tanque principal. This is the system layout, how the system connects with the transformer. You can see here, there's a cubicle which is connected with the pipes. This pipe is used to drain the oil. First, I will explain you what is the main principle of operation of the system. First, see, we depressurize the transformer by draining the oil of the transformer from this pipe, and which collects into a oil gas separation tank, and then we inject the nitrogen from this pipe which creates a stirring action in the oil and cool down the transformer oil. En esta lámina podemos ver el diagrama del sistema, ¿no? Cómo se conecta al transformador. Se pueden observar dos tuberías, la superior y la inferior. Vamos a explicar un poco cómo funciona este sistema. Mediante la tubería superior se drena el aceite a través de una válvula hacia un tanque exterior, y mediante la tubería inferior se inyecta el nitrógeno para enfriar el aceite durante un tiempo entre 30 a 45 minutos. So we drain approximately 10% of transformer oil, not the whole oil, not the entire oil of the transformer. So please note that.
Cabe resaltar que solo se drena el 10% de la cantidad de aceite, no se drena el aceite en su totalidad. Here you can see this is the transformer conservator isolation valve which connects in the pipe which is between the conservator and the main tank. Podemos ver dónde se instala la válvula de aislamiento del tanque conservador, del transformador, que se conecta en medio de la tubería del tanque conservador y el tanque principal. And these are the red ones are the fire detectors which installed near to the bushings or the weakest point. Y por último, esos puntos rojos que podemos observar vendrían a ser los detectores de fuego que se instalan cerca a los bushings o en los puntos más débiles del transformador. This is the control box which is installed in the control room of the substation. Esa es la caja de control que se instala en el cuarto de control de la subestación. So first I will show you how the system will act in the prevention mode. Prevention mode means the system will protect the transformer from explosion. It prevents the transformer from explosion. So see, this is the logic diagram. We use differential relay signal first. Why we use the differential relay? Because we have already seen in the earlier slides, see the arcing or short circuiting is the very initial stage of the fault. It is the root cause of the transformer explosion. And that fault is sensed by the differential relay. So we use the differential relay. Vamos a explicar un poco la lógica del modo de prevención del sistema. Prevención, ¿por qué? Porque buscamos prevenir la explosión del transformador. Todo inicia, como mencionamos anteriormente, en la etapa en donde se ocurre la falla, el cortocircuito. Nosotros usamos el relé diferencial para poder obtener esa señal y sensar de que se ha producido ese cortocircuito. Then what is the next happen? See, once the arcing starts, then there will be a formation of gases inside the tank, and that gases formation will be sensed by the Buchholz relay. Luego, una vez que se produce el arco, empezarán a formarse gases dentro del tanque del transformador. Esta formación de gases será sensada por el relé Buchholz. Parallelly, we also use the rapid pressure rise relay signal. What is the function of this relay? This relay senses the sudden changes in the pressure inside the transformer tank. Paralelamente, contamos con el relé sobre presión súbita. Como dice su nombre, lo que va a detectar es este cambio en la presión dentro del tanque del transformador. And the last signal which we use is the master trip, or you can say the circuit breaker trip. Y por último, la señal final que se utiliza es el disparo podríamos decirlo, el disparo del interruptor. So when we receive the three signal, one differential, then Buchholz or RPRR, any one of these two, and last is the master trip, then the system will operate. Oil drain will start and the nitrogen injection will start. Una vez que tengamos esas tres señales, la señal proveniente del relé diferencial, ya sea del relé Buchholz o del relé sobre presión súbita, y por último del relé maestro o del interruptor, el sistema comenzará a operar como drenando el aceite, para posterior a ello inyectar nitrógeno. So, see, we drain the oil from the top. We actually drain the top layer of the oil from the transformer because there is a hot oil is collected on the top of the transformer. And then we inject the nitrogen from the bottom. Okay. First we depressurize the transformer tank and then we inject the nitrogen so that it will bring down the transformer oil temperature to the ambient temperature or below the flash point. Entonces el sistema comienza a drenar el aceite ubicado en la parte superior, porque es donde se encuentra a mayor presión y el aceite a mayor temperatura, y paralelamente por la parte inferior se empieza a inyectar el nitrógeno. Obviamente todo esto
habiendo despresurizado el tanque anteriormente. Now we will see some installation pictures of our system. Here you can see this is the generating transformer in Austria. Bueno, vamos a ver algunas fotografías, ¿no? Imágenes de nuestro sistema. En este caso podemos ver un transformador generador en Austria. It is an indoor substation, so indoor installation. Es una subestación Indoor. de una instalación de interior. Yes. Then it is in Romania. It's installed. The system is installed on reactor. It's a Siemens reactor where we supplied or installed the system. Bueno, suministramos también en Rumania para un reactor marca Siemens, como se puede ver en esta fotografía. This is in Indonesia. Tenemos también un ejemplo en Indonesia, Malaysia, Malasia también. and in Peru. This is supplied to ISA rep substations. En este caso en Perú es una fotografía proveniente de una subestación de ISA rep. Installation in Syria, Venezuela. It's in generating transformer Venezuela. It is in Philippines. That is in Malaysia. Here it is very important thing which is to be noted that this system is connected with the existing transformers. This is a very old transformer, like 15-year-old or 20-year-old. So we can also install our system with the old transformer. We don't require to make any hole on the transformer, because sometimes people think, okay, you need to drain the oil, so you need to make a hole and then you will drain the oil. But it is not true. We don't make any hole, we just use the existing openings of the transformer which are already available on the transformer in the form of filter valves, drain valves, sample valves, etc. En esta fotografía, este caso de Malasia es muy importante porque este transformador es antiguo, de más de 20 o 30 años. Esto quiere decir que nuestro sistema puede adaptarse a un transformador existente. Muchas veces las personas creen que al tener que drenar aceite nosotros tenemos que hacer algún tipo de apertura en el transformador, lo cual no es cierto. Se utilizan las aperturas existentes ya del equipo para acondicionar nuestro sistema. This again Malaysia, this is in Philippines, and I would like to inform you that this system successfully saved this transformer. When there was a heavy fault in the transformer, the system worked successfully, and we also have the customer was very happy and they appreciated this technology, and they issued one certificate to us as well. Como podemos ver en este caso de Filipinas, de un transformador de 100 MVA, nuestro sistema pudo ser capaz, o fue capaz, mejor dicho, de salvar el transformador debido a una falla en la que hubo, dando el cliente quedando satisfactorio y teniendo su testimonio. This is the indoor installation in Hydropower, Ecuador. Here we have supplied 10 systems to their transformers. Bueno, también aquí podemos ver una instalación del sistema, una instalación interior. Here you can see the installation of transformer conservator isolation valve. Es una imagen de la válvula de aislamiento del tanque conservador. This is the systems which we have supplied to 765 kV substation. This was the first substation of India where we have supplied these systems. If you see, there is one single transformer. The capacity of one single transformer is 500 MVA. It means if you calculate these three transformers, three phase, then it comes around 1500 MVA. Este es uno de los primeros sistemas que nosotros suministramos en India. Pueden ver que son transformadores de 765 kV, 1500 MVA. Okay, so now these are the features of our system, or the attributes of our systems. See, the response time is very fast because we are not waiting for the pressure build up inside the transformer.
our system operates much before the pressure build-up. So this is the fastest. It's a fully automatic system. No possibility of mal-operation because we are using 3 signals. Multi-signals are there, so there are no chances of mal-operation. It activates before pressure build-up as we are using the rapid pressure rise relay, which senses the dynamic pressure, and it's a very fast acting relay. The system also saves the transformer for secondary damages. It's not like the water system, which can damage the whole transformer or also the insulation material of the transformer, because nitrogen is an inert gas. It does not react with the oil, so you can reuse that oil after few filtrations. And the system requires very low maintenance. You just need to maintain nitrogen pressure in the main cubicle. That's it. You can also connect the system with the SCADA, and simulation tests are possible and comply with NFPA. Bueno, estos son algunos de los atributos de nuestro sistema. En primer lugar, que su tiempo de respuesta es muy rápido. Anteriormente mencionamos que el sistema comienza a actuar una vez que la falla se ha producido. No se espera a que la presión en el tanque, el transformador, suba. Es totalmente automatizado. Asimismo, no hay posibilidad de un mal funcionamiento, ya que requerimos de 3 señales: la del relé diferencial, la del relé bucol o del relé sobre presión súbita y el master trip. Asimismo, el sistema se activa inicia antes que la presión incremente rápidamente. Asimismo, salva o previene estos efectos colaterales, secundarios que puedan haber, ya sea por proteger a los equipamientos aledaños, al igual que el aceite drenado, al haberse inyectado el nitrógeno, no es que sea un contaminante, por lo que si se le hace un tratamiento podría volverse a usar. Requiere muy bajo mantenimiento. Prácticamente lo que hay que verificar es la presión en la botella de nitrógeno. El sistema puede ser conectado al SCADA. Asimismo, pueden hacerse simulaciones del funcionamiento del sistema en el sitio y cumple con la NFPA. And the one more advantage of the system is that you can test the system anytime and you can check the healthiness of the system. Es importante recalcar que el sistema puede ser probado, testeado en cualquier momento para ver si está funcionando correctamente. Okay. Now, in case of external fire, how the system will work? Ahora, en caso de fuego en el exterior, ¿cómo respondería nuestro sistema? So, whenever there is an external fire, we provide the fire detectors which sense the fire on the transformer. Then what will happen, because the bushing has exploded, the oil, the transformer oil will come out quickly from the transformer, and because of that the conservator oil will come very fastly, rapidly to the main transformer tank, which will operate the Buchholz relay. And then you will get that because the Buchholz relay operated, it will give the signal to the master trip, which will operate the breaker. And then once we receive these signals, fire detector, Buchholz or a transformer, breaker trip, then the system will operate. What will happen? Oil will drain and nitrogen will inject. Ahora, para el caso de que exista fuego en los bushings, se suministran los detectores de fuego, que obviamente sensarán este calor. Una vez que explote el bushing, el aceite comenzará a esparcirse y a salir, por lo que el aceite del tanque conservador entrará con fuerza. Esto activará el relé Buchholz. Luego de ello, el master trip activará el interruptor, y una vez que esta secuencia se complete, el sistema comenzará a drenar el aceite. And we also conduct a demonstration in CTR factory in India, where we can witness that the fire is extinguished
within 15 seconds. Hemos hecho pruebas en los laboratorios de TR en India y hemos verificado que para los casos de fuego en los bushings, el sistema lo extingue en 15 segundos. This picture you can see there is a operation of system in fire extinguishing mode. There's a fire in the bushing, then the buckles relay will operate because this conservator oil will come very fastly in the transformer tank, and then the system will operate, system will act. Como podemos ver en la lámina, al existir fuego en el bushing, este explotará, al salirse el aceite del tanque conservador entrará tan rápido que será detectado por el relé buckle. Todas estas señales se irán a la caja de control y una vez teniendo estas activaciones, el sistema comenzará a operar. Okay, we have seen the operation of the system in automatic mode. We also have a feature in our system so that the system can be operated by a remote, by a switch which is installed in the control room. Ahora, hemos visto cómo es que funciona el sistema cuando este es totalmente automatizado. Sin embargo, hay otro modo que puede ser operado remotamente. So in that remote method, you just have to operate one switch in the control box and your system will operate from the control room. En este modo, lo único que tenemos que activar es un interruptor de la caja de control desde el cuarto de control para activar el sistema. This is the one of the certificate which we have received from our customer. It's a Electricity Utility Transmission Company Limited in Maharashtra. Here you can see there's a transformer which caught fire at radiators end, because there is what has happened in that case. The radiator was leaking, there was oil leakage from the radiator and there was a PT near to that radiator. So because of their PT fire, this radiator caught fire. But because we have the provision in the system that you can operate it manually, the operator in the substation operated that switch and extinguished the fire. It was totally manually, because you don't have the system to protect radiators. You have the system to protect for transformer, OLTC, bushing, but radiators are separate. But in this case also, because there's a fire in radiator, because the operator was aware, he has a knowledge of the system, so he could manage to operate the system and then he extinguished the fire of the transformer. Bueno, este es un certificado, ¿no?, de una utility en Maharashtra, en donde menciona que existió fuego en los radiadores debido a que había una fuga de aceite y el operario, al saber que el sistema STR cuenta con un modo remoto, pudo activar el sistema desde el cuarto de control. Okay, this is the last thing. See, if there is no power in the substation and the transformer on fire, what we can do? Still, we have the feature in our system, we have the provision, then one person can go to our panel and then he can operate the system manually without having any power. Ahora, este es el último caso o el último modo del transformador. Pensemos que no hay energía o servicios auxiliares en la subestación. El sistema puede ser activado manualmente si nos acercamos a la caja, al cubículo que está cerca del transformador. So we have mainly three modes or three operation controls of the system. It's fully automatic. Then there is a remote electrical facility available in the control box. Then if there is no power, you can operate the system by manually. Entonces son tres formas de operarlo. Está el modo completamente automático, modo remoto, que se puede activar desde el cuarto de control,
Y por último, en el caso que no haya energía en la subestación o servicios auxiliares, puede ser activado manualmente desde el cubículo que está en sitio al abrir la válvula correspondiente. These are some other benefits of the system. You can install the system indoor as well as outdoor as per your requirement. Retrofitting is possible using existing openings. We can install the system on the existing transformer, the old transformers, and the damage is very minimal. It's not like the CO2 or H2O that if you're using water system, then I have already mentioned that it will damage your entire insulation of the transformer. Then conservator oil isolated to prevent we are using the transformer conservator isolation wall, which is also a very different kind of wall. It's not a spring loaded wall, so this is a special wall, and we are using that to isolate the conservator from the main tank. And there are no climate or environmental influence because we are using nitrogen gas, that is inert gas. Entonces, algunos de los principales beneficios del sistema es que este puede ser montado ya sea en instalaciones tanto exteriores como interiores. Puede ser adecuado para transformadores nuevos como para transformadores ya existentes, utilizando las aperturas con las que el equipo ya cuenta. Asimismo, hay un daño colateral al equipo mínimo, porque a diferencia de los sistemas de agua, en donde luego de su actuación el transformador debe haber recibido tal cantidad de agua, queda inutilizable. Asimismo, se aísla el aceite del tanque conservador para prevenir más expansión del fuego y no daña el medio ambiente debido a que usamos nitrógeno. So, talking about the maintenance, the system is practically maintenance free, and if you can just spare 15 to 20 minutes monthly, sufficient. What you need to do is the main important thing is you have to maintain pressure, gas pressure in the nitrogen cylinder. That is the only thing you need to take care. Otherwise, there is no other thing which require you a lot of attention, lot of time. Hablando de mantenimiento, el sistema es prácticamente libre de mantenimiento. Se recomienda que se pueda hacer mensualmente 15 a 20 minutos en los que lo principal o prácticamente lo único que uno debería verificar es la presión de la botella de nitrógeno y nada más. We always supply one additional nitrogen cylinder with our system so that if there is any leakage or if the desired pressure is not maintained in the system, then you can always replace the cylinder to the new cylinder. Asimismo, siempre se suministra un cilindro de nitrógeno adicional en el caso de que exista, para poder reemplazar el existente en el caso de que exista algún tipo de fuga o la presión en el sistema no sea la deseada y adecuada. This is the certificate which we have received from the Philippines customer that the system has successfully saved the transformer. If you see here, there were differential trip operated in the transformer, the buckle strip signal was there, and the transformer trip signal was there, and the TCIV, the transformer conservator isolation valve, it's also operated, and so the transformer was successfully saved. The customer was happy and they issued the performance certificate for CTR. Podemos ver este certificado en el que mencionan la buena actuación y funcionamiento del sistema STR, en el que actuó una vez que se recibieron las señales del relé diferencial, el relé bucol, el disparo del transformador y que asimismo se cerró la válvula de aislamiento del tanque conservador. Like this, we have 102 certificates where our system successfully saved the transformers. Como tenemos más de 100 certificados, son 100 eventos en los que nuestro sistema STR ha actuado de manera correcta para poder salvar o actuar o extinguir o prevenir las explosiones en los transformadores. These are some components of the system. This is the nitrogen regulator which
uses to regulate the nitrogen pressure. Okay. Son algunas fotografías de los componentes del sistema. Podemos ver acá el regulador de presión de nitrógeno. Yes. See, we as a manufacturer, it is our responsibility to ensure that in the live transformer there should not be any unnecessary nitrogen injection. So because of that, we have taken a lot of precautions, lot of measurements, so the nitrogen should not inject in the transformer, in the live transformer. Somos muy precavidos para que el gas nitrógeno no sea inyectado en el transformador en caso de que este no sea necesario, ¿no? Es por ello que siempre está regulado. This is the quick drain wall assembly. Here, when there is a fault in the transformer, the oil draining will start from this point, and you can see the oil draining from this inspection window which is available in the pipe. Esta es la válvula de drenaje del aceite. Una vez que se apertura, el aceite comienza a drenar, y en la parte inferior blanca es una ventanilla en donde se puede observar cómo es que el aceite es drenado. There is a flow control valve and the non-return valve which injects, which are used to control the flow of nitrogen in the thing. Es la Flow control valve. Es la válvula de inyección de nitrógeno, ¿no? Para, To control the flow of nitrogen. claro, para controlar el flujo del gas nitrógeno en este caso. This is transformer conservatory isolation valve, which we have already explained to you what is the purpose of this. Bueno, es la válvula para aislar el tanque conservador. Ya habíamos explicado su funcionamiento. These are the fire detectors. Los detectores de which fuego. sense the fire at 141 degrees centigrade temperature. Los detectores de fuego que se activan una vez que sensan una temperatura de 141 grados Celsius. There are some questions, maybe we can read them. Okay. This is the control box which installed in the control room. We're gonna read the questions. Yes, you can say that we are also receiving some questions. Estamos recibiendo algunas preguntas a través de la página de Facebook del Colegio de Ingenieros. Vamos a pasar a leerlas para posteriormente responderlas. Al menos la más principal. Por ejemplo, Paul Arroyo, que menciona en qué afecta el nitrógeno a la parte activa. ¿Se puede reutilizar el transformador después de un evento? Paul says that if the nitrogen and how the nitrogen could affect the active part of the transformer, and if the transformers could be reused after the Yes, event. definitely. Nitrogen is an inert gas, so that's why we use the nitrogen gas to cool the transformer. En efecto, el nitrógeno es un gas inerte y por eso es que se usa para enfriar la temperatura del aceite, y este puede ser reusado luego de este evento ya con un tratamiento. You can reuse the oil after the filtration. Asimismo, Joseph Reynoso pregunta si se tiene pruebas de los tiempos de operación de los mecanismos donde se garantice que el sistema operará antes de que el transformador explote. Amit, the CTR have proofs about the operation times of the system in order to guarantee that the system will actuate before the transformer explodes. Yes, in fact, we have, as I already mentioned, we have saved 102 transformer in the prevention mode. Okay, like 95 transformers in prevention mode and some 5 to 7 transformer in extinction mode. I think that the system is proven, and also we have the test certificates of the system that the response time of the system is 13 milliseconds. 13. Ok, Joseph, en primer lugar, tenemos certificados en donde se prueba, ¿no? De clientes en donde nos mencionan que el sistema ha actuado, y asimismo la fábrica también ha hecho sus propias pruebas internas para corroborar los tiempos de operación, en donde menciona Amit que en un tiempo de 13 milisegundos
el sistema actuará. Yes. And in almost all the cases, the transformer which was having a fault successfully repaired, and they re-energized the same transformer. Okay. Can you repeat? Yeah. So in all the cases, we have experienced that where our system operated successfully, the fault was inside the transformer. So they repaired the transformer. They did not replace. They repair the transformer within few days, and then they restore the transformer, re-energize the transformer, and yes. Es bueno mencionar que también para los casos en los que el sistema actuó debido a fallas internas en el transformador, estos transformadores no fueron reemplazados, sino simplemente se tuvo que hacer el mantenimiento para que luego puedan ser reutilizados. Este sistema, ¿a qué número de norma NFPA se basa? What is the number of the NFPA standard that complies? NFPA 850. Es el NFPA 850. Por último, creo que no hay más. ¿Cómo se garantiza que el transformador no explote si los sistemas de protección fallan y no abren los interruptores? Pues la falla persistiría. So, in case the breakers do not open, how can we guarantee that the system will start to act? What? For example, in case the breakers do not open, so we don't have that signal. How can we guarantee in that case, you have the remote manual operation. See, breaker is a very important part of the transformer. So breaker, if you see in every maintenance schedule, the maintenance department always check the breaker's healthiness, because this is the very important part of the transformer. You see, because these are the one which isolates the faulty part from the healthy part. So it is generally we have not seen such kind of cases. We never experience such kind of cases. But if this happens, then you have one more mode that is called the remote manual. So the system will operate in remote manual. Bueno, en el caso que los breakers, el interruptor no funcione, siendo uno de estos los componentes más importantes, ya que aislaría la parte en donde existe la falla de la que no, existe también el modo ya sea remoto o manual, con la cual también podría activarse el sistema. En la experiencia de Amit no han visto un caso en el que haya sucedido de esta forma, pero como se menciona, también el sistema cuenta con el modo manual y remoto para activar el sistema. Así. More questions? Creo que no hay más preguntas, por decirlo. No hay más preguntas, serían 4 o 5. Okay. So we can. Ok. Bueno, habiendo absuelto las consultas vía Facebook, si hubieran unas cuantas más, le estaremos haciendo llegar, no sea por este mismo medio. Bueno, a nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica, a nombre de nuestro presidente José Torres y quien habla, el ingeniero Alberto Alvarado, queremos agradecerle al ingeniero Amit Kumar, tanto como a Diego Rodríguez por su excelente traducción. Thank you very much, engineer. Y por esta charla virtual y damos por cerrado este curso o esta charla técnica virtual del sistema de prevención de explosión en transformadores de potencia. Muchísimas gracias por su audiencia y por sus preguntas sobre todo.